Buenas noches, nuevamente con ustedes después de 5 semanas de ausencia que me veo obligado a tratar de justificarle y agradecer. La gratitud es algo que no podemos obviar, y menos como católicos. Agradecer, estuve enfermo y bueno, he tenido muchos llamados, muchos correos, preocupados por mi salud y sobre todo agradecer las oraciones que han permitido que hoy vuelva a estar con ustedes. Retomamos con el tema de la cultura de la muerte, es decir, de la defensa de la cultura de la vida. Ese término cultura de la muerte que fue acuñado y precisado por Juan Pablo II en el Evangelio de la Vida, allá por el año 1995, con un diagnóstico real y cierto de una situación formidable por la persistencia y la magnitud que tenía en su intento, sobre todo, de conformar una nueva civilización, precisamente despojada de esa impronta humanista cristiana, que es la que caracteriza al hombre occidental. Para ello, retomando esto, que ya hemos tratado en varios programas, tengo un invitado especial, un invitado, como siempre digo yo, de lujo, el doctor Mario Caporetto. Mario, un gusto que estés conmigo y te agradezco mucho tu presencia. Yo te agradezco a vos la invitación. Bueno, ¿quién es Mario Caporetto? Bueno, ustedes muchos lo conocen, médico, especialista en cardiología, realizó estudios de filosofía de la cátedra del profesor Jordán Bruno Ollenta, su suegro, miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, profesor de Antropología Filosófica, de Ética y Ética Médica en la Universidad del Salvador en su momento, y la Universidad Austral, autor de varios libros, El hombre y la medicina, La voluntad del sentido en la logoterapia, Víctor Frank, Antropología Médica y otros muchos trabajos. Traductor de Santo Tomás, el credo comentado, el evangelio comentado, es decir, un humanista cristiano en el pleno sentido de la palabra. Por eso, realmente, un invitado de lujo. Y como tal, un auténtico representante de la cultura de la muerte e impugnador firme de la cultura de la muerte, de la cultura de la vida, perdón, impugnador firme de la cultura de la muerte, perdón, el lapsus. Mario, sin duda alguna, esta cultura de la muerte involucra toda una posición ética. Y hay distintas respuestas éticas estamos viviendo hoy en día. Me parece que para precisar un poco, y corregime o apuntalame si es necesario, es preciso esbozar un concepto de la ética, cómo es entendida hoy en día, qué respuesta tenemos como católicos, humanistas católicos, hombres firmes adheridos a la Iglesia, y además cómo esto se integra en la problemática de la cultura de la muerte a través de esta nueva ciencia, por así decirlo, o esta rama que muy bien ha sido calificada Juan Pablo II como su creador, la bioética, ¿no es cierto?, la bioética católica. ¿Qué respuestas podríamos dar a esto, Antonio? Perdón, Mario. Me honra que me confundas con mi hermano. Y soy tan amigo los dos que bueno. Pues mirá, nosotros tenemos una larga tradición respecto de la ética, ¿no? Es la larga tradición que empieza ya antes de la venida del cristianismo, por ejemplo, para no ir mucho más atrás, con Aristóteles. ¿Qué se entiende por ética? La ética es una ciencia de las cosas humanas. Para ser más concreto, es una ciencia, es parte de la filosofía práctica, que tiene como cometido el estudio de las acciones del hombre, pero bajo una perspectiva formal específica, porque las acciones del hombre pueden ser estudiadas por otras ciencias también. Pero la ética las estudia bajo una perspectiva formal propia, que es esta: cómo esas acciones humanas se dirigen a alcanzar el bien. Alcanzar el bien particular y el bien último, el bien final, en el cual consiste la felicidad plena del hombre. Toda la ética de Aristóteles no es una indagación acerca del bien. ¿Cuántas clases de bienes hay? ¿Cuántos tipos de bienes hay? Y básicamente, la clásica definición, muy conocida, hay bienes que son útiles, que son para utilizar, bienes deleitables,
que son bienes que producen el placer y el deleite de la vida. Y finalmente está lo que Aristóteles llama los bienes honestos. La diferencia entre los bienes útiles y los bienes deleitables y los bienes honestos es que mientras los dos primeros son bienes que se quieren en función de otra cosa, es decir, los bienes útiles no se quieren por sí mismos, se quieren en orden a la utilidad que dan o al deleite que producen. Son pragmáticos. Exactamente. Los bienes honestos, en cambio, se quieren por sí mismos. Los bienes honestos son queridos por sí mismos. Esto involucra distintos bios, formas de vivir en una ciudad. Desde luego que cada uno de estos está en relación con un tipo de bios. Y el máximo bien al cual el hombre aspira, aquel bien que es congruente con su naturaleza racional y que es la cifra de su felicidad última, lo dice claramente Aristóteles, es la vida contemplativa. Ese bien que tiene que ver con el bios teoreticos, y con la vida contemplativa. Correcto. El cristianismo, y sobre todo vamos a tomar a Santo Tomás, que es la síntesis de toda la patrística, en fin, como conocemos, Santo Tomás sigue la misma línea de Aristóteles, pero eleva la cuestión a un nivel trascendente, ya no intramundano como el de Aristóteles, claro, sino trascendente respecto de la vida eterna. También para Aristóteles el fin último del hombre es la vida contemplativa, pero no ya la vida contemplativa como se puede dar en esta vida, sino la vida contemplativa que se va a consumar en la contemplación, en la gloria de Dios, que es la verdad suprema. Claro. De manera que, podríamos decir, yo siempre a mis alumnos le hago un símil, ¿no? Una metáfora. Aristóteles dejó el avión en la pista. Claro. Santo Tomás lo llevó a su máxima altura, ¿no? Lo elevó. Y bueno, esa es la gran tradición de la cual nosotros nos nutrimos. Y en esa tradición, lo fundamental de la ética es conseguir, procurar la felicidad del hombre, la bienaventuranza del hombre, como dice Santo Tomás. Vos señalabas muy bien, perdóname Mario, vos señalabas muy bien que este interactuar entre nosotros, que es la esencia de la ética, esta ética individual que se vuelca necesariamente en lo social, la naturaleza social del hombre, señalabas muy bien que involucra una distinción de lo bueno y lo malo. Claro, es decir, exacto. Hacer el bien y evitar el mal. Exactamente, exactamente. Es decir, para poder dirigir nuestras acciones a la consecución de los bienes particulares y del bien último del hombre, hace falta que el hombre esté provisto de una serie de disposiciones. Algunas de esas disposiciones son ingénitas. El hombre las trae consigo. Hay un hábito natural, no un hábito adquirido, sino un hábito natural, por el cual el hombre sabe que tiene que elegir el bien y rechazar el mal. Los viejos clásicos llamaban a esto con un nombre un poco, si querés, extraño, la sindéresis. Sindéresis, correcto. El hábito de la sindéresis, que es el hábito que inclina a realizar el bien y a evitar el mal. Claro está que todavía estamos en una situación primaria, porque a veces no sabemos todavía cuál es el bien, cuál es el mal. A eso tiene que sumarse a la sindéresis el juicio de la razón práctica. Correcto. Que es la que en cada caso dictamina qué es el bien y qué es el mal, y la razón práctica a su vez está iluminada por la luz de la ley natural. Correcto. ¿No es cierto? Y a su vez a todo eso se añade después una serie de disposiciones adquiridas que son las virtudes. Vos señalás muy bien la dependencia lógica que se da entre este principio de sindéresis, esta distinción entre el bien y el mal, el juicio práctico concreto, o sea, la aplicación de la virtud de la prudencia, y sobre todo la ley natural. Y ahí vamos al kit. Vamos a la cuestión es la luz de la sindéresis. La sindéresis puede, como dice muy bien el gran maestro Joseph Pieper, es una suerte de conciencia primaria. Correcto. Pero sobre la cual se funda después la conciencia como acto de conocimiento.
Pero la conciencia no tiene luz propia. La conciencia es luz e ilumina, pero la conciencia no tiene luz propia, porque la luz de la conciencia no viene de sí misma, viene de la ley natural, que es la que la ilumina. Correcto. Por eso, si bien la recta conciencia es importante, no es fundamental en las acciones morales, pero no es suficiente. Y ahí generas un enlace que tan claro marcó Santo Tomás. La dependencia de la ley natural a la ley eterna. Y que obviamente, que es admitir nuestra condición de criatura. Obviamente que la ley eterna no es sino la impresión en el alma humana de la ley eterna de Dios. Y ahí vamos a la bioética. Bueno, la bioética... Después de esta brillante introducción sintética y clara, la bioética es nada más que una aplicación de todo lo que estamos diciendo, de lo que es la ética, a un campo específico, es el campo del quehacer médico. Hoy se extiende más, la noción de bioética es más amplia, más inclusiva, hoy se ha transformado y creo que está bien que sea así, en una ciencia interdisciplinaria, porque no solamente están involucradas las acciones específicamente médicas, sino que hay otras cuestiones, otras disciplinas que también tienen que ver con el cuidado de la vida y de la salud humana, ¿no? Por eso que muy bien definían Villan y Childress, que son los que sistematizaron la bioética actual, diciendo que es el estudio de la licitud o no licitud de las acciones humanas en el ámbito de las ciencias que tienen que ver con el cuidado de la vida y de la salud del hombre, ¿no? Ahí está la clave. Ahí está la clave. Y es una ciencia muy vieja en realidad. Porque fíjate, Hugo, que la medicina, desde que nació, siempre tuvo una dimensión moral. Vayamos a nuestra tradición occidental. El juramento hipocrático. El juramento hipocrático, claro, que fue redactado 5 siglos antes de Cristo, es un pequeño tratado de ética médica. Y una ratificación de la ley natural. Fíjate que tiene un profundo sentido religioso, porque empieza con una invocación religiosa, tiene un gran sentido de la pietas, porque lo primero que jura el médico es respetar a sus maestros. Claro. Y después un respeto a la dignidad y a la vida humana, porque bueno, no hay, dicen, no daré nunca un fármaco letal a un enfermo que me lo pida, eutanasia. No daré nunca un pesario abortivo a una mujer, aunque me lo pida, tema del aborto. No haré acepción de personas en el tratamiento de los pacientes, trataré a todos por igual. Perfecto, Mario. Quiero etcétera, etcétera. Que nuestros televidentes recapaciten que estamos hablando de un código ético 5 siglos antes de Cristo. Sí, porque también esas son cosas de que ustedes los católicos, son cosas confesionales. No, un minutito, estamos hablando 5 años antes de Cristo. Redondeando un poquito para terminar este primer bloque riquísimo, que da para mucho. Pero vamos a profundizar el segundo. Te pido concretamente, ¿cómo explicamos esta explosión en contra de la ley natural que busca positivizar la perversión, la negación del principio de síntesis, negando que el hombre esté capacidad de determinar el bien y el mal objetivamente, sino que depende solamente de su subjetividad? Lo que es bueno para vos puede ser malo para mí. ¿Cómo enfrentamos esto? Bueno, el problema es viejo, viene de antiguo, ¿no? Viene con la irrupción de la modernidad, en que en la modernidad ocurre un fenómeno interesante, ¿no? Que es la inversión del orden de nuestros conocimientos, tanto en el orden especulativo como en el orden práctico. Entonces, en el orden especulativo, el ser deja de ser el fundamento del conocer, y por lo tanto viene el idealismo. Y en el orden práctico, el bien deja de ser el fundamento de la conducta. Punto, Mario. Entonces punto. Excelente y claro. El que viene no entiende... la buena voluntad, como decía el viejo Kant, sí. Es lo único bueno que hay. Bueno. Y entonces el orden natural desaparece. Más, se hace un orden supuestamente natural construido por un voluntarismo que es irracional, en nombre de la razón. Se sustituye el orden natural por un constructo de la razón en un caso o de la voluntad en otro. Enseguida continuamos. Dije que traía un invitado de lujo, sintético, nos ha dado una
clase de moral y ética, realmente. Enseguida continuamos. Retomamos con el doctor Mario Caponetto el análisis que estamos realizando de esta problemática de la bioética. Mario, acabas de precisar vos el fundamento, podemos decir, ideológico en general, ¿no es cierto? Ahora me gustaría que precisaras un poco los fundamentos ideológicos de aquellos que sostienen dentro del campo de la bioética esta cultura de la muerte. ¿En qué se sustentan ideológicamente? Continuando este principio que vos señalaste al término del primer bloque, sin ninguna duda, ¿no? Mira, Hugo, la bioética actual, la bioética contemporánea, nace allá por el año 1970-71 de la mano de un oncólogo norteamericano, tal Potter. Oncólogo, sí, norteamericano, Potter, que escribe un artículo donde por primera vez emplea este neologismo de bioética que se llama el artículo La bioética, ciencia de la supervivencia. El planteo muy brevemente de Potter es muy válido y se reduce a esto. Señores, vivimos una situación de absoluta discrepancia entre la conciencia moral y el desarrollo tecnocientífico en el área de las ciencias biológicas. Mientras la conciencia moral, dice Potter, declina, nuestros conocimientos tecnocientíficos en el orden biológico se incrementan de manera exponencial. Esta discrepancia, esta discordancia entre un mundo técnico que crece cada vez más y un mundo moral que declina, nos lleva, dice Potter, a una situación de peligro, que consiste en que está en riesgo la misma supervivencia del hombre. Es decir, si el hombre sigue utilizando los conocimientos en forma autónoma, digamos como lo está usando ahora, sí, en medio de un cuadro de declinación de la conciencia moral, corremos un serio riesgo de desaparecer. Frente a esto, dice, no basta un instinto de supervivencia, dice Potter, sino que hace falta que nosotros demos lugar a un conocimiento científico, dice él, de la supervivencia. Este conocimiento científico, dice él, tiene que ser como un puente, de ahí que después él escribe un libro que se llama La bioética, puente hacia el futuro, ¿no? Dice, tenemos que construir un puente entre el mundo moral y el mundo de las realizaciones tecnocientíficas, siempre referidas al campo de la biología, ¿no? Por supuesto. Ese puente, dice él, constituye un saber. Y es una palabra muy linda, es una palabra inglesa, wisdom, que quiere decir sabiduría. Sí. Sí, tenemos que construir, dice, una sabiduría que nos permita conocer cómo usar el conocimiento, ¿no? Que nos permita conocer cómo usar el conocimiento. Hasta ahí el planteo de Potter a mí me parece de una gran profundidad y un gran aporte a la medicina, porque él ahí acuña este neologismo, dice, simplemente lo voy a llamar a esta ciencia bioética para unir los dos extremos del que hay que unir. La biología por un lado, la ética por el otro. Correcto. Pero lamentablemente, el mismo Potter, en ese mismo artículo, y después en otros libros y en otras publicaciones posteriores, él vive bastante más después de los años 70, muere relativamente poco, muere prácticamente hacia el borde del siglo XXI. Sí. Él se hace gala de un relativismo moral, digamos así. ¿Es kantiano? Yo diría que más que kantiano, en el fondo es un materialista. Es materialista. Es un materialista, porque y un determinista. Él dice que en definitiva él está de acuerdo con quienes piensan que el hombre es una máquina, ¿no? Y entonces dice, pero es una máquina que está construida de tal modo que está propensa al error. En su construcción, dice, la máquina humana está propensa al error. Entonces hay que tratar de ver de qué manera se ajustan los mecanismos
de esa máquina para que no cometa errores. ¿Pero qué entiende por ética entonces? Y ese es el problema del pobre Potter, ¿no? Que como él se proclama firme partidario del materialismo biológico más craso y de considerar al hombre como un mecanismo, como una máquina, ¿no? Y en biología él se proclama antivitalista, ¿no? Entonces yo digo, lamentablemente la bioética moderna nació sin vida y sin ética. Claro. ¿Por qué? Porque en una máquina no hay vida y en un mecanismo determinístico no hay libertad, y si no hay libertad no hay ética. Entonces, lamentablemente, la intuición inicial genial de Potter se ve gravemente comprometida por todo este contexto materialista, mecanicista, en el cual él Pero está. si Potter hubiese leído a Aristóteles, Sí, bueno, hubiese tenido la respuesta. Hubiese tenido La respuesta al planteo Pero formidable que había hecho. Formidable. Sí. Bueno, pero tuvo un mérito incuestionable Potter, que fue poner en el escenario, en el centro del escenario de las ciencias médicas, el tema de la bioética. Pero el tema que se nos plantea a nosotros, desde Potter hasta ahora, por eso digo que la bioética actual es más un campo de conflictos y de debate que una ciencia propiamente dicha. Claro. El tema que se nos plantea al día de hoy, que lo expuso muy bien una vez en un panel que compartimos con el querido padre Basso, Sí. Domingo Basso, viejo, asesor de los médicos católicos, ¿no? Y un ético de primera. Y un eticista de primera y un tomista de aquellos. El padre Basso dice, señores, ¿qué ética para la bioética? Ahí está el cuidado de la cuestión. Es decir, la bioética ha tenido y tiene un desarrollo espectacular. Prácticamente hoy es parte de la currícula de todas las carreras de medicina de cualquier universidad que se precie. Pero el tema que seguimos pendientes es qué ética para la bioética. Entonces, hay una serie de sucedáneos. Hay ciertas cuestiones que se han planteado. Y básicamente te voy a decir, Lugo, se ha planteado una. Los ya mencionados autores Villan y Childress, que son dos ingleses, dos buenos sistematizadores de la bioética, posteriores a Potter obviamente, allá por los años 80 escribieron un libro interesante que se llama Principios de la bioética, donde ellos dicen que es necesario establecer, ante esta exigencia de una ética universalmente aceptada, algunos principios. Ellos formulan los 4 principios de la bioética, que son el principio de autonomía, el principio de beneficencia, no maleficencia y justicia. Bueno, la autonomía es la libertad del paciente para decidir acerca del tratamiento, rechazo o no del tratamiento que el médico le propone. La beneficencia es el viejo principio hipocrático de hacer el bien al paciente. La no maleficencia es también un viejo principio de la tradición hipocrática. Primero no dañar, primo non nocere. Claro. Y la justicia, dice, es un principio básico porque en las sociedades actuales, donde los recursos son siempre escasos, estos recursos deben ser administrados sobre la base de la equidad, ¿no? Bueno, así planteadas las cosas, estos principios parecían que venían un poco a solucionar este problema. Pero a poco de andar empezaban a surgir dificultades. Y las dificultades que surgió sobre todo la más importante de todas las dificultades, para mí la gran divisoria de aguas en la ética actual, es estos 4 principios que Villan y Childress establecen. ¿Cuál es el que tiene prioridad? ¿El de la autonomía o el de la beneficencia? Llevamos la autonomía del paciente hasta el límite de que la beneficencia queda subordinada y queda absolutamente excluida de la mira. O, por el contrario, sin negar el principio de autonomía, ponemos la beneficencia como el bien. Sí. Aquí surge el viejo problema que declaramos en el bloque anterior, el tema del bien. O el tema del bien es una limitante. O si no querés usar la palabra limitante, que es fea, pero por lo menos
digamos así, es un horizonte en el cual tiene que ejercerse la autonomía, porque nadie niega la autonomía. Nosotros preferimos llamar la autarquía, ¿no? Desde luego, el hombre se maneja así solo porque tiene libre albedrío. Pero ese libre albedrío tiene que estar en el horizonte del bien. Y bueno, pero acá pero si no se acepta un concepto pero si no se acepta del bien. Exactamente. Entonces, las buenas intenciones de Villar y Children naufragaron en el contexto de una ética desgregada, como la que tenemos hoy. Mala antropología de base. Hay una mala antropología de base. Y hay una mala ética, fíjate. Vos nombraste a Juan Pablo II, al próximamente santo, ¿no? Juan Pablo II, en su época de obispo de Cracovia, sí, era profesor de ética en la Universidad de Cracovia, y en esa época dio unas lecciones muy interesantes que después fueron publicadas, siendo ya papa, por la Editrice Vaticana, en un volumen en italiano donde estaban recogidas las principales clases de este curso bajo el nombre de Los Fundamentos del Orden Moral. Hay un artículo ahí, un capítulo, mejor dicho, de ese volumen, que se llama La ética en estado de disgregación. De disgregación. De disgregación. Y ahí, con gran maestría, en el entonces cardenal Wojtyła, luego Juan Pablo II, establece muy bien el estado actual de la ética, es decir, la ética no es la ciencia que valora el bien o el mal, es simplemente una especie de descripción social de las costumbres. Una sociología. Es una sociografía, ni siquiera sí, una sociología. Correcto. Una sociografía de las costumbres. Correcto. Entonces no hay un ethos objetivo, universalmente válido en todos los tiempos. Hay lo que la sociedad considera un relativismo. Un relativismo claro. Que después el gran Benedicto XVI va a señalar dictadura. Todavía va. Bueno, y Veritatis Splendor es sin duda la carta magna de la ética católica. Sin duda alguna. Veritatis Splendor dice claramente, refiriéndose justamente a esta falsa disyunción entre autonomía y bien, que de ninguna manera se puede haber tal disyunción, porque la autonomía del hombre no puede sino ejercerse en el horizonte de la realización del bien. Perfecto, Mario. Muy claro. Ahí tenemos la división de aguas en la bioética actual. Correcto. O una bioética que, sin negar la autarquía humana, procura el bien, o una ética de la autonomía absoluta que pone como único parámetro válido la suprema voluntad del hombre. ¿A cuál de estas dos visiones llamamos bioética personalista? La bioética personalista es una corriente sumamente interesante que está en la ética clásica, la ética del bien, donde se pone la persona humana como eje y centro de las acciones morales. Muy bien, Mario. En el tercer bloque vamos a analizar un caso específico que es clave y que tiene gran repercusión, el llamado muerte digna. ¿Cómo no? La muerte, eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Enseguida continuamos. Muy controvertido, inclusive me ha tocado, Mario, no sé si a vos te habrá pasado lo mismo, con amigos católicos. Bueno, pero hay casos que está sufriendo, se ha olvidado el sentido cristiano del sufrimiento. Yo a ellos recomiendo la lectura de las 4 miércoles que hizo, estando internado Juan Pablo II sobre el sentido cristiano del dolor. Maravilloso. Y de Salvifici Dolores. Y Salvifici Dolores también, que creo que es una especie de exhortación. Creo que es la culminación de esa idea. Creo que es una exhortación apostólica, sí, de Juan Pablo II sobre el dolor humano. Posterior a su atentado. Posterior. Por eso yo creo que lo primero fue la base, se sentó los pies. Bueno, ahora, muerte digna. Muerte digna. Vendida sentimentalmente. ¿Te acuerdas la película Mar Adentro? ¿Te acuerdas la película Mar Adentro? Sí. Muerte digna. A ver, ¿cómo lo enfocamos? Mira, primero habría que ver un poco qué se entiende por muerte digna, ¿no es cierto? Y el tema de la muerte digna está estrechamente ligado a otro tema previo, que es el tema de la atención de los pacientes terminales. Nosotros en medicina definimos como paciente terminal aquel paciente que tiene una enfermedad de base que resulta, al momento actual de nuestros conocimientos médicos, intratable. Es decir, donde ya la medicina agota sus recursos terapéuticos y podemos decir
que esa enfermedad de base es incurable. Perdóname, Mario, breve interrupción. Hemos tenido un programa especial con Cristian Biagio. Cristian Biagio, él dirige el Hospice Madre Teresa, sí, donde atienden a enfermos oncológicos terminales. Exacto. En su acompañamiento médico y espiritual. Es lo que iba a decir. Correcto. Bueno, esos pacientes terminales técnicamente se definen como aquellos pacientes cuya expectativa de vida no sobrepasa los 6 meses. 6 meses. Sí, en esto hay distintos criterios. Hay gente que lo extiende a 1 año, hay gente que lo extiende a menos de 6 meses, pero digamos que en nuestro medio, acá en la Argentina, nosotros nos manejamos más o menos con un criterio estadístico estándar de 6 meses. Bien, pero ¿qué pasa? Estos pacientes terminales, si bien, como acabo de decir, padecen una enfermedad de base incurable, sin embargo, tienen una serie de elementos patológicos asociados a la enfermedad de base que sí deben ser tratados. Y acá me refiero básicamente al tema del dolor. El dolor. El dolor siempre debe ser tratado. Otra cosa, la hidratación, la alimentación, el cuidado de las escaras, el acompañamiento psicológico, ni digamos. El acompañamiento espiritual. Es decir, hay toda una serie de recursos terapéuticos que estos pacientes terminales requieren, no en orden a tratar su enfermedad de base, que ya por definición y desgraciadamente está clausurada, ya en la medicina no puede ofrecer nada, sí, pero sí a tratar lo que nosotros llamamos los síndromes concomitantes o las patologías asociadas, y además al acompañamiento. Y todo esto ha dado lugar en la medicina actual a una especialidad, que es la llamada medicina paliativa. Esta medicina paliativa, que hoy está muy extendida y ha hecho grandes progresos, tiene por objeto 2 cosas simplemente: darle al enfermo calidad de vida y asegurar la muerte digna. La muerte digna implica que el paciente muera básicamente sin dolor y que no muera de deshidratación ni de inanición. Eso significa la muerte digna, que el paciente muera lo más confortablemente posible, desde el punto de vista médico. Pero los partidarios de la cultura de la muerte precisamente apuntan a otra cosa, Mario. Bueno, exactamente. Acá ese es otro de los temas de gran cruce polémico en la bioética actual, ¿no es cierto? Este concepto de muerte digna no es aceptado por todos, sino que hay quienes dicen que frente a un paciente terminal, en vez de tener esta actitud solícita de atención, de acompañamiento, etc., si el paciente lo pide, hay que ponerle fin a la vida. Y entonces surge el famoso tema de la eutanasia, que también en esta cambalache, si me permitís, del lenguaje que vivimos, también ellos hablan de muerte digna. Claro. De hecho, la palabra eutanasia, etimológicamente, quiere decir buena muerte. Pero vivimos en el mundo de la polisemia, ¿viste? En el mundo, bueno, el nominalismo. Del nominalismo, en que cada uno utiliza el lenguaje como quiere. Y entonces, claro, ocurre esto. Y ocurre que hay quienes promueven la eutanasia, pero la eutanasia no en el sentido de brindarle al paciente esa muerte digna que acabamos de definir, sino en el sentido de buscar y procurar la eliminación lisa y llana del paciente. En paciente terminal, por supuesto, siempre si el paciente expresa la voluntad de poner fin a su vida, ¿no? Lo que nos lleva a estar frente a una situación de suicidio asistido. La eutanasia obsesiva, el famoso doctor muerte. Exactamente, esa eutanasia obsesiva, que es el procurar directamente la muerte del paciente terminal, es un suicidio asistido. Ahora, muy distinto es lo otro que voy a decir ahora. Frente a esos pacientes que son el objeto de la medicina paliativa, nosotros tenemos a nuestra mano un arsenal de recursos terapéuticos. Esos recursos terapéuticos se clasifican o se distinguen en proporcionados y desproporcionados.
¿Qué quiere decir esto? Los recursos terapéuticos proporcionados son aquellos que procuran el alivio de estos síntomas agregados a los pacientes terminales dentro de un marco razonable. Sin recurrir a un encarnecimiento. Exactamente, sin recurrir ni a un encarnecimiento terapéutico ni a exagerar los costos y los sufrimientos innecesariamente. ¿No es cierto? Lo desproporcionado es exactamente lo opuesto. Ahora, este concepto es dinámico porque un mismo recurso en relación con el estado del paciente puede ser proporcionado o desproporcionado. Claro. ¿Te das cuenta? Por Acá juega el juicio prudencial. Claro, ahí viene la prudencia médica. Claro. Es decir, ahí, por ejemplo, vos me decís, le trato una infección a un paciente terminal y depende. Si el paciente terminal está en un estado tal en que la infección debe ser tratada, porque la muerte aún no es inminente, debo tratarla. Sería un recurso ordinario. Ahora, si estoy en presencia de un paciente que ya no tiene ningún sentido tratarle porque la muerte es inminente, el tratamiento de la infección sería un recurso extraordinario. Es decir, el mismo recurso en sí mismo, en un caso puede ser ordinario y en otro caso puede ser extraordinario. Sin embargo, hay un recurso que siempre es ordinario y que siempre debe administrarse, que es la hidratación. Sí. La hidratación y la alimentación artificial, ¿no? Y esto lo digo, Hugo, en función de la última ley que ya ha sido sancionada por nuestro Parlamento. Correcto. La famosa ley esta que acá la traje anotada, porque como no soy abogado se me va el número de las leyes. La ley 26.742, sancionada el 9 de mayo del 2012, que a su vez modifica y amplía la ley 26.529, promulgada en el 2009. Sí. Esa ley tiene, como he dicho yo en algunas ocasiones, en una nota que he escrito por ahí, tiene zonas oscuras. Y la zona oscura que tiene es que sin precisiones, con una imprecisión, una ambigüedad, que no quiero decir si es deliberado o no. Yo no tengo la menor duda que es deliberada. Bueno, es la cultura de la muerte. Es la cultura de la muerte. Pero pone la hidratación y la alimentación como recursos extraordinarios, que por lo tanto, dice el paciente terminal, tiene derecho a rechazar la hidratación y la alimentación. Y a mí me parece que eso contraría la experiencia médica y contraría la moral. Bueno, Mario, agradecerte profundamente porque el breve espacio que hemos ocupado, ¿no es cierto? Creo que has realizado un esbozo muy rico y que exigirá otra nueva presencia tuya, ¿no es cierto? Bueno, yo lo que quisiera sobre todo con esto es llamar la atención de los médicos, porque por ejemplo me preocupa el silencio de las entidades médicas frente a estas leyes. Por ejemplo, la ley la ley de fertilización asistida, la ley de identidad de género. Es decir, tenemos una avalancha de leyes que son viva expresión, valga la redundancia, viva expresión de la cultura de la muerte, y las entidades médicas están en un mutismo que a mí me preocupa. Y creo que los médicos católicos deberíamos en estos hacer un poco la vanguardia de una conciencia médica atenta a la defensa de la vida, atenta en definitiva a la gran tradición hipocrática. En última instancia, y como laicos comprometidos, a un compromiso de testimonio cristiano evangélico. Es imposible separar las exigencias éticas del contenido de trascendencia del Evangelio. Agradecerte de todo corazón. No, agradecido soy yo, Hugo. Y te comprometo para otro programa. Con todo gusto. Como síntesis de esto y terminando, ¿qué decir? ¿Alguien puede dudar que no existe en la cultura moderna, esta cultura inmanente que niega la trascendencia, que niega siquiera al hombre moderno la posibilidad de plantearse la trascendencia? ¿Alguien puede negar que está negando esta cultura moderna la condición del hombre como criatura, forma de negar la existencia de un creador providente? Nadie puede negar. Decía muy bien acá nuestro invitado que no se entiende los silencios. Los silencios hoy en día son complicidad y no son actitudes de prudencia y no son actitudes de testimonio.
contrallamada cultura de la muerte, la familia constituye la sede de la cultura viva, nos decía Juan Pablo II en encíclica. Y mi querido padre Castellani, yo acostumbro a terminar el programa con algo de Castellani, y recuerdo algo que ya dijimos acá en nuestro programa: el demoníaco proyecto de la ciudad filicida exige un castigo divino. Decía Castellani, hay madres colectivas como la patria, la iglesia, la sociedad. Cuando estas madres colectivas matan a sus hijos, suceden grandes desastres colectivos. No lloremos como mujeres lo que no supimos defender como hombres. No seamos católicos liberales. Asumamos el compromiso de laicos que humildemente desde este lugar tratamos de fomentar. La próxima semana, Dios mediante, nos volveremos a reunir. Y que desde ya insisto en mi deber de gratitud por aquellos que han llamado, preocupados por mi salud, y sobre todo agradecer las oraciones que han tenido por mí y mi familia. Dios mediante, el próximo viernes estaremos con otro tema, tratando de cumplir